RTX 4070 de Nvidia contra RX 7800 XT de Radeon. En este video vamos a saldar la duda, vamos a estudiar en detalle cuál de estas dos tarjetas gráficas es mejor en general para el uso en este rango de precios. Es el último comparativo que quería hacer antes de cerrar el año. También posiblemente el último video de este año 2023 y ya bueno, listo para todo lo que se viene en el próximo año. Pero definitivamente es un comparativo que mucha gente estaba esperando y además ahora que tenemos muchas nuevas tecnologías, juegos nuevos también, drivers que están más pulidos en ambas gráficas, creo que la comparativa va a ser muy interesante. Este va a ser un video capaz que un poco largo, va a estar segmentado ahí en la descripción, en los diferentes capítulos, en las diferentes partes, para que ustedes puedan ir retrocediendo o avanzando, así que pónganse cómodos porque realmente hay mucha tela para cortar entre estos dos grandes contendientes. Pero antes déjenme que les recuerde nuestro patrocinador de siempre, que es Kissfan.com, y no me canso de repetirlo. Acá están las claves de Windows 10 más baratas de toda internet, a partir de $7, incluso a partir de 6 si compras de a 2. Es realmente espectacular porque se pueden actualizar gratis a Windows 11, pero si te da flojera bajarte el Windows 10 y actualizarlo, te bajas el 11 de una por poco más de 10. Es tremendo, así no solamente dejas de lado la piratería, sino que además apoyás directamente a este canal y todos salimos beneficiados. Es espectacular. Puedes pagar con PayPal, ahí eligiendo la segunda opción, te va a redirigir y te va a llegar la clave a los pocos minutos a el mail que usaste para registrarte en la página. Y bueno, es muy seguro y activarlo lleva literalmente 10 segundos. Les dejo todos los links en la descripción y gracias Kissfan.com como siempre por patrocinar todos nuestros videos. Primero que nada, como están viendo, tengo dos gráficas que son de ensamblador. Como ustedes saben, yo tengo acá la RX 7800 XT en la versión de referencia. Entonces yo quería conseguir una versión de ensamblador de esta gráfica, porque bueno, en realidad acá en Uruguay las Founders de Nvidia no se consiguen, entonces me parecía quizá no del todo justo comparar una versión Founders o una versión de referencia contra otra que viene overclockeada. Por eso en este video tenemos dos GPUs que son casi iguales. Son las 2 GB, en este caso las dos son overclockeadas. Tenemos la 4070 Eagle, en este caso quizá el enfriador no es tan bueno como el de la Radeon, que es la versión Gaming OC, es apenitas peor ahí en la escala dentro de lo que es Gigabyte, pero ambas son overclockeadas, ambas vienen con un generoso overclock de fábrica respecto a la versión de referencia, así que también eso me parece que vale la pena aclarar. Creo que la comparativa va a ser mucho más pareja así, y además también son dos gráficas que tienen, bueno, un precio bastante similar. De eso vamos a hablar al final. En este caso no voy a hablar de las specs de cada una en detalle, para eso pueden ver el review de cada una de estas GPUs por separado, que ahí sí explicamos en detalle, pero básicamente estamos ante lo último de cada una de las marcas, ¿no? Tenemos Ada Lovelace en su gama media con la 4070, en el caso de la GPU de Nvidia, y tenemos el chip Navi 32, que es también el de gama media de RDNA3 de Radeon. Ambos GPUs son un recorte bastante importante respecto de su gama alta, o sea, lo que sería una 4080, 4090 o una 7900 XTX, por ejemplo, en ambas GPUs. Así que estas dos GPUs ya son un escalón bastante más abajo y por eso también el precio es más bajo, y estas son las dos GPUs que más se han vendido también en ambas compañías. Y acá creo que las principales diferencias en términos de specs son dos. La 4070 viene con 12 GB de memoria y además tiene un TDP que es de menos de 200 watts, en torno a unos 190, y la de Radeon viene con 16 GB de memoria VRAM, o sea, trae bastante más memoria que la 4070 y trae un TDP más elevado de en torno a unos 250 watts, así que eso hay que tenerlo en cuenta para todas las pruebas que vamos a ver. El chip de la de Radeon es más grande, consume más y además tiene más VRAM. Y ahora para ver la comparativa lo voy a dividir en tres partes. Vamos a ver juegos, primero que nada con rasterización tradicional, sin ninguna ayuda de reescalado ni nada, porque yo sé que a pesar de que es muy importante ver también las tecnologías de las dos GPUs, sobre todo con la 4070 donde mejora mucho su desempeño, a mucha gente no le interesan los reescalados y a mucha gente no le interesa el ray tracing, así que voy a incluir las dos cosas, las pruebas con rasterización y además
por supuesto, como corresponde, también las pruebas con Ray Tracing, DLSS, Frame Generation y también productividad en algunos motores de render y demás que ustedes van a ir viendo, donde vamos a usar las dos GPUs en igualdad de condiciones, en la misma computadora con un Ryzen 9, con 64 GB de RAM para que no haya cuellos de botella, y obviamente las pruebas en juegos van a ser a 1440p, que es a lo que estas dos GPUs están orientadas. Así que dicho esto, miramos ahora las pruebas en juegos y ya después sigo con algunos comentarios más de productividad y vamos cerrando luego con algunas conclusiones finales. Empezamos con 3 de Mac Time Spy y esta prueba es interesante porque si bien estos benchmarks no dicen nada, a la vez ilustran bastante. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos 18.000 puntos en el apartado gráfico de la 4070 contra 21.000 en la de Radeon. Y esta diferencia de en torno a un 16%, si se fijan, es aproximadamente la diferencia que hay de rasterizado promedio en un montón de juegos entre ambas GPUs. Es verdad que en algunos juegos la diferencia es de más del 20%, como ya vamos a ver ahora, en otros es de menos, pero más o menos en promedio los diferentes reviews reportaron ahí en torno a un 15%, un poco más, entre ambas GPUs en términos de puro raster. Por eso les digo que Time Spy ilustra bastante este apartado y se puede extrapolar fácilmente. Y lo mismo ocurre con 3D Mark Port Royal, pero acá en términos de puro Ray Tracing. Acá no hay rescalados, no hay Frame Generation, no hay FPS, sino que es simplemente un cálculo de trazar rayos. ¿Cuál es la potencia para trazar rayos? Y acá realmente es casi que un empate técnico entre ambas GPUs. Hay diferencias marginales de 100 puntos a favor de la de AMD, pero en realidad es básicamente lo mismo. Y este benchmark es bastante ilustrativo porque una 4080 se queda un poquito por encima de la 7900 XTX y una 4090, para que se hagan una idea, saca más de 25.000 puntos en este benchmark. Así que es fácilmente extrapolable también a la potencia que tiene la 4090 comparado con estas dos GPUs que son de gama media, evidentemente. Ya yéndonos a los juegos, a 1440p en la máxima calidad, en este caso acá sin FSR ni DLSS, estos números pueden mejorar usando los rescalados. Vemos justamente reflejado lo que hace un momento veíamos en Time Spy. Decíamos que teníamos un 16% promedio. Bueno, acá tenemos 94 cuadros por segundo de la Radeon contra 82 de la de Nvidia. Un 14% de diferencia en raster en este juego. Acá sí que lo interesante es ver el consumo. Esta Gigabyte Gaming OC viene muy overclockeada. Casi 280 watts de consumo es bastante. Esto se puede mejorar mucho, ¿no? Con 2 clics mediante Thunderbolt. Yo lo dejé todo de stock. Esto se puede mejorar. Cualquier persona que tenga esta gráfica puede hacer 2 clics y bajarle 50 watts de consumo a la de Radeon. Pero bueno, así es como viene de stock. Así es como lo voy a probar en todos los benchmark, aunque bueno, al final les comento más sobre el Thunderbolt, que es muy mejorable el apartado del consumo, pero en stock se ve mucho más consumo de parte de la AMD, aunque también te da más performance en rasterización sin tomar en cuenta los rescalados. Starfield es un juego que está bastante bien optimizado para Radeon, no así para Nvidia, aunque ahora por suerte añadieron el soporte para Frame Generation. Acá lo estoy probando a 1440p con el FSR y el DLSS, pero en calidad nativa, o sea, DLAA en la de Nvidia, y en la de AMD tengo la escala de resolución al 100%, o sea, está activado DLSS y FSR, pero tenemos la escala de resolución al 100%, por lo cual no hay rescalado como tal, y tenemos en ambas gráficas Frame Generation activado, y acá sí que la diferencia es bastante arrolladora, ¿no? Se ve menos consumo en la de Radeon de lo que se veía recién en Red Dead Redemption, pero mucho más margen de desempeño a favor de la AMD, prácticamente un 30% de diferencia a favor de la 7800 XT. Este juego está patrocinado por AMD, así que no es de extrañarse. Pero bueno, acá en Starfield, incluso con el Frame Generation, la gráfica de Nvidia se queda bastante atrás. De todas maneras, es bastante interesante ver cómo ha mejorado el desempeño de este juego. Es súper disfrutable, se ve precioso, no se traba, va súper fluido en ambas gráficas. Aunque la de AMD es más rápida, ambas dan muy buen desempeño. Para los que pregunten cuánto da sin Frame Generation, bueno, la de AMD da la mitad de cuadros, en torno a 75, y la de Nvidia, la diferencia no es tan grande, pero baja en torno a 60. Perdés mucho desempeño, así que acá activa el Frame Generation porque realmente no te aporta casi input lag, casi nada de ghosting, y en ambos casos es sumamente aprovechable.
En Cyberpunk tuve una diferencia en términos de rasterizado que fue absolutamente arrolladora. Y acá no sé por qué me dio tanta diferencia. No sé si es que en el resto de los canales ponen el preset ultra o el preset alto y no se dan cuenta que queda el FSR prendido. Por eso la diferencia es menor de la que tengo yo. Pero acá con todo en ultra, sin FSR y sin DLSS que lo tenés que forzar. Insisto, si vos dejás el preset ultra, queda el FSR prendido por defecto, hay que apagarlo. En ese caso, cuando apagás el FSR, la diferencia es literalmente el 50%. O sea, tenés 1.5x con la RX 7800 XT. Insisto, yo acá chequeé los datos, lo tuve que cotejar incluso con mi review hace ya muchos meses de la 4070 para estar seguro, pero la diferencia fue completamente arrolladora, 99 cuadros por segundo contra 64. Mucha diferencia en apartado de rasterizado si no se usa Ray Tracing, ni DLSS, ni FSR. A Plague Tale Requiem es uno de los juegos más bonitos de esta generación por sus gráficos y también por su historia. Si no lo han jugado, jueguenlo. Y acá se ve un poco más de lo mismo, ¿eh? La diferencia de desempeño entre una GPU y la otra fluctúa bastante, pero a veces llega a ser hasta de un 25% o un poco más incluso en términos de puro raster. De repente baja un poco la diferencia y se sitúa en torno a un 15%, 20%, de repente sube más. Acá no hay un benchmark para que sea más consistente la prueba, porque yo intenté más o menos ir al mismo escenario, hacer la misma ruta para que sea lo más parejo posible. Y acá se ve más o menos, ahí ya están viendo en cuanto a cuadros por segundo cuánto estamos hablando de diferencia. Esto puede cambiar al activar RT, al activar reescalados, pero esto es lo que da en puro raster. Spider-Man Remaster fue definitivamente la prueba más pareja, pero a la vez la más inconsistente, porque digo, acá no tenemos un benchmark, es muy complicado hacer siempre la misma ruta, pero bueno, más o menos intenté yo ahí hacer el mismo recorrido y el resultado fue bastante parejo, en torno a 120, 130 cuadros. Creo que la Radeon daba un poquito más de FPS, pero era un empate técnico, realmente ambas iban muy bien, así en puro raster, con Ray Tracing apagado, con FSR y DLSS apagado. Más o menos un desempeño similar, aunque quizá un poquito más, en torno a 140 para la Radeon, pero en las dos lo mismo, más de 100 cuadros por segundo, así que acá realmente en ambas se juega muy bien. Y en Alan Wake 2, este juego que también es súper mega pesado, en términos de rasterizado se sigue viendo lo mismo, ¿no? Acá lo interesante es ver también con RT, pero ya en breve vamos a eso. En términos de desempeño bruto, se sigue repitiendo el patrón a favor de la Radeon. Justo acá encontré una escena donde hay una cinemática renderizada por el motor gráfico, así que es súper demandante, aunque sea una cinemática. Y también yo me quedé justamente caminando un poquito más por la zona para ver el desempeño, y justamente se sigue viendo más de lo mismo. Tal vez acá no es tan ilustrativo, ¿no? El gameplay, hay más regiones en el mapa, como el bosque por ejemplo, pero bueno, básicamente una escena promedio del juego es esta, y ahí están las pruebas en puro raster, que se sigue viendo el patrón que veíamos anteriormente en los demás juegos. En Hogwarts Legacy también lo mismo, ¿no? Insisto, es difícil hacer el mismo recorrido con una GPU y la otra. También en Hogwarts Legacy cambia la hora, cambia el sol. Es muy poco consistente esta prueba, pero de todas maneras igual se ve una diferencia brutal en el desempeño, ¿no? Acá es prácticamente un 30% de diferencia, o más incluso, como un 50% de diferencia que hay entre una gráfica y la otra. Es arrolladora la diferencia realmente en términos de rasterizado. De hecho, en la 4070 ya lo van a ver ahora, cuando activas Ray Tracing y DLSS y Frame Generation, tenés más desempeño que en el modo así de puro raster. O sea, es totalmente absurdo usar esta gráfica y no activar las tecnologías, porque te perdés de muchísimo desempeño, como vamos a ver ahora también en las pruebas con RT. Y ya ahora sí, yéndonos a las pruebas de Ray Tracing, acá activamos DLSS en el modo calidad en la 4070 y FSR en el modo calidad en la de Radeon, y también Frame Generation con Reflex en la de Nvidia y Fluid Motion Frames con anti-lag en la de Radeon. Y acá realmente los resultados son bastante interesantes, porque yo creo que la clave en el Ray Tracing está justamente en el Frame Generation. Los números cambiaron mucho desde que Radeon tiene Frame Generation. Yo acá los voy a ir dejando
pruebas para que ustedes vayan viendo eso. Lo mismo, en Cyberpunk se ve una cosa bastante pareja, 93 cuadros por segundo para la 4070 y 101 en la 7800 XT. ¿Qué quieren que les diga? Esto es bastante impresionante que la gráfica de Radeon esté a la altura de la de Nvidia. A ver, cuidado, teníamos prácticamente un 50% de diferencia en rasterizado y acá la diferencia es mucho menor. La de AMD sigue ganando por la mínima con todas las tecnologías prendidas a la de Nvidia, pero ya no ves esa diferencia que teníamos en rasterizado, ya está mucho más parejo de lo que veíamos antes. Por eso les digo, y acá se llama que es un juego que está muy optimizado para Nvidia. Sin embargo, al activar el FSR y el Fluid Motion Frames, logramos una cantidad de cuadros por segundo similar a la que te da la 4070 con DLSS Frame Generation y también el rescalado en modo calidad. Bastante impresionante para empezar. Lo mismo pasa en Hogwarts Legacy cuando prendemos el Ray Tracing en alto en todas las opciones con el FSR y el DLSS en modo calidad y también el Frame Generation. La 4070 sigue siendo más lenta. Acá me vine a Hogsmeade, di la vuelta por el mismo lugar. Incluso también me fui a diferentes partes del castillo para tratar de ver diferentes escenarios y realmente se mantenía el patrón. La gráfica radio resultó ser más rápida y con menos demora del sistema cuando uno activaba el Frame Generation, por lo cual también la tecnología es bastante competente en este apartado. Si hablamos del anti-lag contra el reflex, ambas hacen lo mismo y realmente la experiencia es buena y esto es bastante competente, digo, también para la gráfica de Radeon, porque el Fluid Motion Frames no se apaga casi nunca, lo han mejorado mucho, así que incluso en Hogwarts Legacy, que no soporta FSR 3, se puede activar desde el driver y realmente ya están viendo que el resultado es bastante competente. En A Plague Tale Requiem pasa algo bastante curioso. Acá, cuando estamos abajo de los árboles con muchas sombras por RT, vemos que la 4070 da un poco más de desempeño mínimo, pero ahí está. Esto es en la máxima calidad con el rescalado en calidad en ambos casos. Y ya al ir un poco más a campo abierto vemos cómo se iguala la situación e incluso la RX es capaz de dar un poco más de desempeño. Acá lo curioso es que en ambos casos ambas gráficas dan más desempeño de esta manera que jugando en la calidad nativa sin rescalados ni RT, algo bastante interesante que también se veía en Hogwarts Legacy. En Avatar Frontiers of Pandora, este juego nuevísimo que estamos acá estrenando su benchmark. Bueno, acá tenemos un desempeño bastante parejo, acá tenemos FSR en las dos gráficas con Frame Generation. Si bien soporta DLSS 3.5 este juego, el DLSS no tiene Frame Generation, por lo cual, bueno, usamos para tener Frame Generation en la de Nvidia también el FSR. Así que bueno, el desempeño fue bastante parejo. 102 cuadros por segundo para la de Nvidia y 112 para la de AMD. Con el Ray Tracing encendido, todo al máximo en las sombras y en los reflejos. Gráficamente este juego es hermoso, es espectacular cómo se ve y cómo se juega con ambas GPUs. Y también insisto que la implementación de FSR es muy buena. Yo por lo menos no fui capaz de notar diferencias a simple vista entre DLSS y FSR. En ambos casos funciona muy bien y la 4070 realmente va muy bien también incluso con FSR. Ojalá puedan meter también acá DLSS con Frame Generation en algún momento, pero bueno, de momento así se puede jugar igual de bien en ambas GPUs, aunque la de Radeon saca una mínima ventaja incluso con el Ray Tracing encendido. Cuando probé Alan Wake con Ray Tracing se puso todo bastante interesante. Probé DLSS calidad en Nvidia, FSR calidad en Radeon, DLSS Ray Reconstruction también en Nvidia. En las dos GPUs puse Frame Generation y en las dos GPUs puse Ray Tracing en alto con la transparencia también en alto. Y acá la de AMD conseguía un poco más de rendimiento. Increíble, en un juego que no está optimizado igual ganaba. Y yo acá llegué a la conclusión de que esto se debe principalmente a el Frame Generation. El Frame Generation de AMD es capaz de duplicar los cuadros por segundo siempre, mientras que el de Nvidia escala en un 60 o 70%, lo cual igual está muy pero muy bien. Así que en Ray Tracing en alto ambas GPUs son muy pero muy usables. En el modo Path Tracing también probé Path Tracing en medio en ambas GPUs. Acá se complicó un poco la cosa. Yo creo que ninguna de estas dos GPUs está preparada realmente para Path Tracing en alto, menos la de AMD,
que no tienen ningún tipo de optimización. Sin embargo, ambas GPUs con el rescalado y con el frame generation y con el path tracing activado pudieron superar los 60 cuadros por segundo. Una total hazaña para la de Radeon. Acá no podría decir que esto se mantiene en todo el juego, pero por lo menos en esta escena, que es bastante común así ver gráficos de esta magnitud en el juego. Pero bueno, de todas maneras, para que ande bien habría que poner DLSS en modo rendimiento o en modo equilibrado, y en definitiva lo que ganás de fidelidad gráfica activando path tracing lo terminás perdiendo bajando de la calidad a el DLSS, por lo cual ahí ya quedará a criterio de cada uno usarlo o no. Acá creo que lo más remarcable es ver cómo la gráfica de Radeon, incluso en path tracing y en Alan Wake, cuya optimización es nula para ambos casos, logra mantener más de 60 cuadros por segundo, lo cual me parece a mí bastante remarcable. Y bueno, ya a esta altura mostrar Spider-Man Remaster con Ray Tracing es un poco redundante porque se repite lo que ya hasta ahora veníamos viendo. La de Radeon con el Frame Generation consigue muchos más cuadros por segundo que la de Nvidia con el DLSS 3. Y de hecho el input lag es el mismo, el input lag es bastante bajo y la responsividad también es la misma que usando DLSS 3. Por lo menos en Spider-Man, que tenés una gran cantidad de cuadros, la experiencia con ambas GPUs es sobresaliente, incluso con Ray Tracing, que bueno, este juego está bastante bien optimizado. Bueno, y evidentemente hay que hablar también de productividad, ¿no? Porque ambas GPUs no son solo para jugar, también se pueden usar para trabajar. Entonces me parece importante también mirar este apartado. Y acá yo decidí ver varios escenarios. Miré lo que es el encodeo de video, por ejemplo, que a mucha gente le puede interesar, con lo que es AV1. Ambas GPUs tienen codec AV1, así que lo estuvimos probando. Algunos motores de render también. Antes que nada, quiero decir también que, bueno, estas dos GPUs yo las tengo acá por la gente de Todd Computación, quienes amablemente, como siempre, me prestaron las dos gráficas. Estas dos cualquiera la pueden comprar en la página de Todd, así que les voy a dejar los links en la descripción por si ustedes son de Uruguay y quieren comprarse cualquiera de estas dos GPUs. Lo van a poder hacer ahí en Todd. Vayan de mi parte con los links que están ahí abajo. Pero bueno, vamos a ir ahora a las pruebas de productividad. Primero que nada empecé mirando Handbrake, que Handbrake es bastante interesante porque lo que hace es básicamente convertir videos de un códec a otro, de un formato a otro. Por ejemplo, en mi caso pasé un video que está a 1440p, 60 cuadros por segundo de 20 minutos, lo pasé a 1080p, 50 cuadros por segundo usando el códec AV1 en ambas GPUs. En la de Nvidia, por supuesto, el NVENC, y en la de Radeon el BCE, que son los códecs, digamos, de cada una de las dos GPUs. Y la verdad que el resultado fue bastante parejo. Terminaron prácticamente al mismo tiempo. La 4070 fue un poquito más rápida, lo hizo en 2 minutos y 11 segundos, mientras que la Radeon demoró 2 minutos 22. Hay una diferencia de 10 segundos, pero en realidad prácticamente el mismo desempeño. Evidentemente acá también puede entrar en juego el CPU, también entra en juego el tamaño del video, la resolución, así que estos resultados no se pueden extrapolar a otros videos o otros proyectos que sean de diferente tamaño o resolución. Pero bueno, en mi caso, este video en las dos GPUs, estos fue los tiempos que tuve. Pasando luego al apartado de renderizado, acá probé también varios motores de render. Empecé probando D5 Render, que esto es un motor de renderizado que usa Ray Tracing y que también usa DLSS. Está muy optimizado para Nvidia y esto se nota sobre todo en los tiempos de render, donde la gráfica de Nvidia logró una victoria arrolladora de prácticamente la mitad de tiempo. La misma escena del mismo render con Ray Tracing, la Radeon tardó 3 minutos 23 segundos en hacer el render, mientras que la de Nvidia tardó 2 minutos con 12 segundos, prácticamente 1 minuto y medio menos. Esto se nota, está más optimizado. En realidad D5 Render funciona con AMD perfectamente, pero no tiene optimización, así que se puede usar, pero si vas a usar D5 Render, la de Nvidia es más rápida. Ambas sirven, pero la de Nvidia es más rápida. Luego probé también Blender y acá hice una prueba diferente a la que suelo hacer. Yo suelo comparar HIP de Radeon con CUDA en Nvidia, pero en realidad está el algoritmo de Optix en Nvidia, que es mucho más rápido que el de CUDA, porque ahora en Blender hay también un algoritmo nuevo que sirve para sacar el Ray Tracing en las gráficas de Radeon, que es el HIP con RT, que está en fase de beta, pero acelera mucho el tiempo de renderizado. Así que usando Optix en Nvidia y usando HIP con RT en Radeon, los resultados fueron mucho más parejos de lo que yo me esperaba. La 4070 con Optix, que es su algoritmo más rápido,
terminó el render en tan solo 49 segundos, mientras que la de Radeon lo hizo en 1 minuto y 12 segundos. A ver, no hay tanta diferencia, sabemos que en realidad Optix y Blender va mucho mejor en Nvidia, sin embargo la de Radeon también puede hacer el render en tiempos bastante acotados. Si usamos CUDA contra HIP convencional, ahí está mucho más parejo. Pero bueno, lo cierto es que si uno está usando Blender y usa una gráfica Nvidia, no va a usar CUDA, va a usar Optix, así que en realidad lo más aterrizado es mostrar el resultado con Optix, que es el más rápido y la gráfica lo hace muy bien. La diferencia no es tanta como mucha gente se podría esperar. Ambas GPUs hacen el render en poco tiempo, pero la de Nvidia logra un tiempo menor. Luego probé también Twinmotion, que este soporta Path Tracing, así que acá activé el Path Tracing. Con el Path Tracing apagado, ambas GPUs se mueven en torno a 55-60 cuadros por segundo en el viewport, así que en realidad es bastante parejo en esta escena de la casa del lago, que es la que viene por defecto para pruebas. Y cuando uno activa el Path Tracing, a ambas GPUs les cuesta mucho hacer el Path Tracing en tiempo real. La 4070 lo hace un poco mejor, bastante mejor diría yo. Y a la hora de hacer el render, que es lo que más importa, en 4K, bueno, a ambas GPUs les toma más o menos el mismo tiempo, 1 minuto y un par de segundos. La 4070 se lleva la victoria con el Path Tracing encendido y lo hace con 10 segundos de diferencia más rápido. Y cuando apagamos el Path Tracing, ya sea en 4K y en 8K, en cualquier resolución, ambas GPUs sacan el render casi de manera instantánea. Así que bueno, en realidad lo más complicado es cuando está el Path Tracing encendido, que sabemos que va mejor en Nvidia. También probé Enscape, que es un motor que a mí me gusta mucho, uso mucho este motor, y lo que tiene es que está muy bien optimizado para Radeon y para Nvidia, soporta DLSS, soporta denoiser, realmente tiene toda la tecnología aplicada también incluso en el viewport, y acá el resultado fue bastante interesante. En el viewport ambas GPUs se mueven muy bien, en torno a 60 cuadros por segundo. Me da a mí la sensación que la de Radeon lo hace mejor en el viewport, definitivamente tira como 10 cuadros por segundo más ahí en la misma escena. Y a la hora de hacer el render, acá viene la parte interesante, en 4K el tiempo es bastante parejo, 24 segundos para la 4070 y 16 para la de Radeon. Pero si hacemos el render en 8K, que ahí llenamos la VRAM de la 4070, ahí ya a la 4070 le toma mucho, pero mucho más tiempo. Le toma más de 1 minuto y medio en sacar el render, mientras que la AMD le toma poco más de 30 segundos. Así que acá hay una diferencia importante por la VRAM. Hay algunos motores de render que usan mucha VRAM, como el caso de Enscape. También esto aplica para motores como Lumion, por ejemplo. Si usas muchas texturas, vas a llenar la VRAM y con 12 GB en renders de alta resolución te vas a quedar corto. Así que yo lo que te recomiendo es que siempre que estés usando renders de alta calidad, de mucha resolución, saques definitivamente GPUs con más memoria. Así que en Enscape básicamente se ve lo contrario a lo que se ve en D5. Si bien no hay tanta optimización para una marca o por la otra, la VRAM está capando a la 4070, por lo menos en 8K, y termina el render mucho más lento que la RX 7800 XT. Si nos vamos al desempeño en viewport, en softwares asistido por computadora, ¿no? De dibujo asistido por computadora, o sea, de CAD, ¿no? Lo que podría hacer, por ejemplo, SolidWorks, Maya, CATIA, 3D Max, o por ejemplo AutoCAD, o demás soluciones de Autodesk. Acá vemos también un desempeño bastante parejo, una victoria ahí del 8% en SolidWorks a favor de la RTX, pero después en las otras 3 pruebas la de AMD sacó un poco más de desempeño, siendo en CATIA donde se obtuvo la mayor diferencia, 153 cuadros por segundo contra 88, pero en realidad en líneas generales lo que querés es trabajar de vez en cuando en AutoCAD o SolidWorks, por ejemplo, o 3D Max, las dos te van a servir muy bien, aunque acá, por lo menos en estas 4 pruebas que yo hice, la de AMD sacó el mejor desempeño en 3 de ellas. Y esto es por supuesto usando en ambas gráficas el software gamer, digamos, sin usar el software Pro de Radeon ni el software Studio de Nvidia. Pero bueno, lo interesante es que las dos GPUs te sirven bastante para trabajar. Y va a depender en realidad más a lo que vos te dediques. Si vos te dedicas más a trabajar que a jugar, a lo mejor te conviene más irte por la 4070 porque es más eficiente y además porque tiene más compatibilidad, o mejor dicho, más optimización. O sea, generalmente los softwares, sobre todo de 3D, se optimizan antes para Nvidia que para Radeon. Eso te puede dar una ventaja a la hora de trabajar. A ver, hay muchos softwares que funcionan con Radeon. Yo trabajo como renderista y tengo gráfica Radeon, así que en realidad te puedo decir que con AMD también puedes trabajar, pero
va a depender mucho del software que uses. En realidad, si hablamos de potencia gráfica, la 4070 sale perdiendo, pero si hablamos de optimización sale ganando. Y la 4070 logra en efecto mejor performance con menos potencia, así que todo está del lado de la optimización. Está bueno ver cómo motores como Blender están incorporando también algoritmos para RT con Radeon. Es una buena evolución, así que bueno, seguramente esto vaya mejorando. Y ahora que está el Rock M en Radeon, esto vaya a mejorar todavía más. Así que seguramente veamos también más optimización para AMD en el futuro. Otra cosa, si a vos te interesa correr softwares, por ejemplo, como Stable Diffusion, también puedes hacerlo en ambas GPUs sin problema. Yo no lo hice porque había que bajarse Python y había que bajarse un montón de softwares en la computadora para poder correr Stable Diffusion de manera local. En realidad, yo soy una persona que usa Stable Diffusion para trabajar de manera remota, te da lo mismo, pero bueno, si lo querés correr de manera nativa en tu PC, el software de Stable Diffusion, con ambas GPUs lo vas a poder hacer bien. Cuanta más VRAM tengas, mejor, porque ambas GPUs tienen software dedicado para IA, básicamente. Así que, digo, eso por ahí también está muy interesante. Así que bueno, ¿cuál es la conclusión de todo esto, estimados? ¿Qué les puedo decir? La verdad que a mí ambas GPUs me gustaron. Si hablamos de precio, acá en Uruguay, la 4070 es mucho más cara que la de Radeon, así que ya viste lo que pasaba en los juegos. En realidad yo creo que no mucha gente se esperaba que la de AMD diera tan buen desempeño, incluso con RT activo. Ahora que tenemos Frame Generation en Radeon, han cambiado las reglas del juego y realmente no hay prácticamente diferencia entre una GPU y la otra en términos de desempeño, incluso con RT. Y en términos de puro performance de rasterizado, la de Radeon gana por bastante según qué juego. En algunos juegos es hasta un 20% mejor, así que depende del juego que estés usando. Pero bueno, en realidad la 4070 se tiene que apoyar sí o sí de las tecnologías, porque después de todo forman parte de su silicio. Así que bueno, si el juego tiene tecnologías de IA, está bueno aprovecharlas, porque después de todo, bueno, son gratis y vos las estás pagando. Y yo creo que es un poco tonto después de todo comprarse una 4070 y no usar Frame Generation, no usar DLSS, no usar Ray Reconstruction. Si el juego lo tiene, lo tenés que usar, porque le sacás más provecho y además tenés más desempeño. Pero la de AMD, ya como vieron, también tiene Frame Generation, con Ray Tracing funciona bastante bien, es muy competente. Lo que sí, bueno, ese extra de performance que te da en rasterizado lo estás pagando también en el mayor consumo. En algunos juegos hay hasta 80 watts de diferencia entre la 4070 y la de Radeon. De todas maneras, el tema del consumo, vale la pena recordar que a la de Radeon se le puede hacer en el propio software de AMD Undervolt. Mediante 3 clics, básicamente le bajás el consumo, perdés entre 0 y 2 FPS, pero bajás el consumo a 190 watts. Igual que la 4070, hay un tutorial acá en el canal sobre eso, pero bueno, yo acá las dejé stock, todo como venía de serie, para ver cuál es el desempeño que ustedes podrían esperar en términos también de temperatura y consumo. Pero esto es muy mejorable haciendo un par de clics, sobre todo en AMD, que se hace directamente desde el software, pese a que se puede llegar a poner en juego la estabilidad del sistema y que también va a depender del silicio que les toque, pero que el tema del consumo se puede mejorar considerablemente si sos una persona que le gusta meter mano en el hardware. En términos de temperatura, ya ven que ambas GPUs funcionan en torno a los 60 grados. Seguramente, si esta gráfica hubiera sido del modelo WindForce o del modelo Gaming OC, capaz que tenía 2 graditos menos, porque bueno, venía con un cooler un poco mejor. Pero realmente incluso esta Eagle, ya les digo que es bastante fácil de recomendar. Y ya como para ir cerrando, agradeciéndoles de vuelta a la gente de Todd Computación. Bueno, si van a la tienda van a ver que la 4070 esta vale exactamente 1000 USD, o sea, es bastante cara. Mientras que la Radeon vale 830, 840, así que hay una diferencia de $170 entre la de AMD y la de Nvidia. Y bueno, ya quedará a criterio de cada uno si irse por una o por la otra. A mí, en lo personal, creo que me gusta un poco más la de Radeon, pero también entiendo que la 4070 es una GPU bastante interesante, que yo creo que el problema de la 4070 en realidad es que el salto que está dando de desempeño respecto a la 3070 no es tan grande como el que da la 4090 sobre la 3090. Esto es algo que ha sufrido toda la gama media de Nvidia, sobre todo ahora que sabemos que Frame Generation también se puede usar en serie 20 y serie 30. Respecto a la Radeon, mucha gente cree que esta es una reemplazante, una sucesora de la RX 6800 XT,
pero eso en realidad no es cierto porque esta GPU es de gama media, así que digo, es una GPU que viene a suplantar a la 6700 XT, podría decirse, y bueno, el desempeño ya ven que también es bastante competente, y al menos acá en Uruguay es considerablemente más barata que la de Nvidia. Así que bueno, estimados, hasta acá el video. Sé que fue un video largo, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo. Me encantaría ahora saber su opinión. Ahí, si ustedes compran 4070, si compran Radeon. Estas fueron después de todo las dos GPUs más vendidas, tanto de Nvidia como de AMD. Y yo creo que esto también se ve reflejado en que el desempeño de ambas GPUs es muy bueno. Y no hay que gastar tampoco, bueno, 2000 USD como vale ahora una 4090 para tener un desempeño bastante aceptable. Así que bueno, ahora sí, agradecer una vez más a la gente de TOT por la confianza, por haberme prestado las dos GPUs. Y por supuesto, agradecer a ustedes, estimados, que se quedan hasta el final del video, lo ven todo. Y bueno, realmente aprecio mucho su apoyo. Les dejo mis redes ahí abajo para que me sigan para más contacto directo. Y si este video les gustó, por favor, valorarlo positivamente para que más gente lo vea. Compártanlo, que eso ayuda mucho a difundir, a llegar a más gente, que más gente vea el contenido. Y por supuesto, si sos nuevo al canal y llegaste de casualidad y te quedaste hasta acá, fue porque te entretuve. Así que bueno, considera suscribirte, como te digo, para ver mucho más contenido así. Por supuesto, desearles muchas felicidades, que tengan un gran inicio de 2024. Les mando un abrazo gigante a todos. Nos vemos el año que viene con mucho más contenido, pero yo por hoy me despido de todos ustedes y los veo, por supuesto, hasta la próxima.